El senador Clemente Castañeda del Grupo Parlamentario del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Con el permiso de la presidencia. Adelante. Compañeras y compañeros senadores, el tema que estamos discutiendo no es un asunto menor. Y no es un asunto menor que desde que empezamos a discutir el punto hasta este momento se han venido ventilando distintos argumentos y distintas posiciones completamente distintas. ¿Y por qué digo esto? Porque empezamos la discusión justamente tratando de entender si al ministro o exministro le corresponde y tiene la prerrogativa de renunciar sin dar explicación alguna de por medio. Es decir, sin motivar y explicar cuáles son esas causas graves. Y aquí se esgrimieron varios argumentos. El senador Julio Menchaca decía de manera muy elocuente, por supuesto que le asiste ese derecho. Decía, él tiene todo el derecho de, si considera esa causa como grave, poder presentar esa renuncia. Pero después el debate evolucionó a otras cosas. El debate terminó evolucionando al grado de que en esta tribuna se dijo que había francas sospechas sobre la actuación del ministro y que qué bueno que se iba el ministro Medina Mora. Perdón, pero esas son cosas completamente distintas. Yo quisiera centrarme sobre lo que le corresponde al Senado de la República en un escenario como este. ¿Y por qué lo digo en estos términos? Y aprovecho para hacerle esta pregunta a la Cuarta Transformación. Si Medina Mora o cualquier otro ministro tiene todos esos señalamientos, todas esas sospechas de por medio, tiene una actitud pública, privada, de las cuales conocemos algunos elementos, y hoy aprovechan para venir a esta tribuna a decir quizá lo que muchos aquí compartimos, que no debió haber llegado a la Corte. La pregunta que yo les hago es, ¿y por qué, si tenían todos esos elementos, no fueron a un proceso de juicio político? ¿Por qué no aplicaron el 110 constitucional? ¿Por qué no fueron y aprovechando justamente su condición de mayoría en el Parlamento y empezaron un proceso de juicio político? ¿Y por qué no lo hacen con el resto de los ministros que supuestamente están bajo sospecha? Es decir, no se puede ser valiente ex post. Si ustedes tienen elementos para sospechar del mal comportamiento de un ministro, háganlos valer. Esa es su responsabilidad. Por eso el pueblo de México les dio la mayoría y es su responsabilidad hacer valer esa mayoría. Hoy, lo que queda aquí en el ambiente es que efectivamente hay un ánimo de intromisión en el Poder Judicial. Y eso es sumamente lamentable, no digo para el Senado de la República, sino para la vida pública del país. Lo que este Senado debería salvaguardar es justamente el orden constitucional. Y lo que está de por medio no es si Medina Mora tiene el derecho de renunciar o no. No es si tenemos un vacío jurídico en el Senado de la República porque no hay un procedimiento claro en torno a la posible comparecencia, en torno a la mayoría. Lo que este Senado debe de proteger es justamente ese mecanismo de protección constitucional que está establecido en el 98 constitucional. Eso es lo que le corresponde a este Senado de la República. Y no hay mejor manera de proteger ese mecanismo que exigiendo transparencia, que exigiendo rendición de cuentas. Yo lo digo de manera responsable. Por supuesto que cualquier funcionario público, empezando por un ministro de la Corte, tiene todo el derecho de presentar su renuncia por causa grave
y acreditar él mismo si la causa es grave o no. Pero este Senado de la República tiene todo el derecho de conocer las causales y motivaciones de esa renuncia. Esa es la protección del mecanismo constitucional que se está jugando ese Senado de la República. Por lo tanto, no podemos ser irresponsables y hablemosle de frente al pueblo de México. Hay en este momento una luz sobre este Senado de la República y tenemos la obligación de actuar en consecuencia. No se trata de regatearle absolutamente a nadie su derecho, se trata de cumplir con nuestra responsabilidad, y nuestra responsabilidad en el Senado de la República es proteger la Constitución y el orden constitucional. No cometamos una irresponsabilidad, no desviemos el debate y no hagamos como que el tema de la intromisión en el Poder Judicial es un asunto secundario. Al contrario, el gran problema de lo que estamos discutiendo el día de hoy es que vamos a sentar un precedente muy lamentable para la vida pública del país. Este Senado tiene todo el derecho de decirle al ministro Medina Mora que explique sus causas graves. Si no las quiere explicar, ese es su problema, pero nosotros tenemos que cumplir con ese propósito y con esa exigencia, que además es un mandato constitucional. Muchas gracias. Gracias.